Comenzaremos a ver derivada compuesta, regla de la cadena. Una función compuesta es aquella donde la variable independiente no es x, sino que es una nueva función. Una función compuesta en donde el argumento de la función presente es otra función. Expresamos de manera general una y igual a una f de g de x, en donde esta y es una f de u y u es una g de x, ambas funciones derivables. Para aplicar la regla de la cadena, y' va a responder a la derivada de f de u por g' de x, que es lo mismo que decir f' de u por u'. Y a partir de ahora, la tabla de las derivadas las vamos a ver a través de funciones compuestas. Esta tabla es la misma que teníamos antes. La diferencia es que el argumento de las funciones no es la función y igual a x, o la variable independiente x directamente, sino que es una nueva función, que en todos los casos podríamos observar es f de x. Por ejemplo, acá, no tengo la función potencial x a la n, tengo una función f de x elevada a la n, cuya derivada va a ser la derivada de esa función por la forma en la que se deriva la función potencial, n por f de x a la n-1. Otro ejemplo es e a la x. En este caso no tengo e a la x, tengo e a la f de x, donde f de x es otra función. Entonces, ¿cómo derivo? Derivo como vengo trabajando con e a la x, que es e a la f de x, o sea, la derivada de e a la algo es e a la algo. ¿Qué me falta? Derivar ese algo. Y ese algo ahora es f' de x. Otro ejemplo lo tenemos acá. Tenemos y igual al seno de f de x, no y igual al seno de x. ¿Cómo se deriva? Bueno, el seno de una función cuyo argumento es f de x se deriva coseno con el mismo argumento por la derivada del argumento. Veamos algunos ejemplos para resolver las actividades que se proponen en el curso. Si nos dan la función y igual al seno de x al cubo, esto lo debemos interpretar como f de u igual al seno de g de x, en donde g de x es x al cubo. O sea, que la función g de x se metió dentro de la función seno y juntas constituyeron esta función compuesta. Nosotros vamos a trabajar con una f de u igual al seno de x al cubo. ¿Cómo derivamos esto? Aplicando la regla de la cadena. Y' es igual a f' de u por g' de x. Siempre debemos ver la función que es más preponderante respecto de la función que está compuesta. Por lo tanto, utilicemos colores para marcar esa preponderancia. Yo digo que la función más preponderante es el seno de algo, y ese algo es el argumento, en este caso, x al cubo. Utilizo para el seno el rojo y para x al cubo el azul, de forma tal de que cuando derive el seno, voy a la tabla y busco inmediatamente su derivada, coseno. Coseno del mismo argumento, por, y ahí aparece el sentido de la regla de la cadena. ¿Qué? La derivada de x al cubo. ¿Y cuánto es la derivada de x al cubo? 3 por x al cuadrado. Esos por que aparece simulan los eslabones de la cadena. Otro ejemplo. Si tenemos y igual a la raíz cuadrada del logaritmo natural de x, debemos ver que la función más preponderante, en este caso recuadrada en verde, es la raíz cuadrada de una función. Y ese radicando es el logaritmo natural de x. Cuando derivemos, vamos a tener que aplicar primero para la raíz la regla 1 sobre 2 veces la misma raíz. Fíjense que en el mismo color está derivado lo más preponderante. Luego, por, y derivamos el radicando, o sea, la función que se ha compuesto. El logaritmo natural de x tiene por derivada 1 sobre x. Acá podemos seguir trabajando, sí, seguro, podemos acomodar la expresión de manera más óptima, pero en este caso estamos evaluando la aplicación de la regla, así que con dejar el resultado ahí, estaría bien.
Veamos otro ejemplo, y acá un poquito más de combinaciones de algunas reglas. Si tenemos y igual a x al cuadrado por e a la 2x más e a la menos 2x, tenemos que identificar que esta función se puede expresar como una suma o resta de funciones, entonces podríamos separar en términos para derivar cada uno de ellos. En el primer término, que lo podemos llamar y1, identificamos que es un producto. Por lo tanto, el producto de funciones se deriva a través de una regla. La derivada de la primera función, o sea, la derivada de x al cuadrado 2x, por la segunda función e a la 2x sin derivar, más la primera sin derivar, x al cuadrado, por la derivada de la segunda. Y acá la segunda aparece en rojo porque nuevamente está la presencia de esta función compuesta. E a la 2x. ¿Cómo se deriva? La derivada de e a la u, o e a la algo, o e elevada a una función, se deriva e elevada a la misma función por la derivada de dicha función. Y la derivada de 2x es 2. Del mismo modo, ahora vamos a derivar la segunda, que la llamamos y2. ¿Cómo derivamos e a la menos 2x? Bueno, de la misma forma que recién hicimos con e a la 2x. Lo único que ahora esta función es menos 2x, o sea que es e a la menos 2x por la derivada de menos 2x, que en este caso es menos 2. Nos queda sumar justamente y1 e y2, y después si queremos acomodamos deshaciéndonos de unos paréntesis, pero esto ya sería una cuestión algebraica de otro nivel, en donde lo que estamos evaluando es la aplicación de la regla de la cadena y sus propiedades. Siempre hablamos de una función más preponderante respecto de otra que ha sido compuesta o que ocupa el lugar de un argumento. Si ahora vemos este ejemplo, igual al coseno del logaritmo de x, fíjense que la función que está oficiando de masa externa, de la caja de afuera, es el coseno. Por lo tanto, lo primero que yo derivo es el coseno, cuya derivada es el menos seno. ¿El menos seno de qué? Del mismo argumento. Y luego, ese argumento es una función que termina siendo derivada. El coseno del logaritmo de x tiene por derivada el menos seno del logaritmo por 1 sobre x. Si ahora vemos esta función g, que es la raíz de e a la 4x, identificamos la raíz de una función e elevada a otra función. O sea que podríamos tener tres funciones, por eso utilizamos tres colores. La primera es la raíz de una función, o sea, ¿cómo derivo la raíz de algo? 1 sobre 2 veces esa misma raíz. Después tenemos, por el producto, la derivada esté radicando, e a la 4x. E a la 4x queda e a la 4x por la derivada de 4, que es la derivada de 4x. A través de estos por se van concatenando las distintas funciones derivadas. Continuaremos con aplicaciones de la derivada en el próximo encuentro. Gracias.